dice que qué bueno, y qué rico es compartir todos como hermanos, ¿verdad? Entonces, sí, parte de lo que quería aprovechar en este ratito es motivarlos, a los que no son parte de una célula, unirse a una célula. Para mí, personalmente, con don Roldan ha sido muy bueno, ¿verdad? Ha sido una bendición muy grande saber que cuento con él, saber que tengo el respaldo de él, ¿verdad? Y saber que está como ese padrino, por decirlo así, espiritualmente, ¿verdad? Y sabemos que también don Hugo, don Carlos, don Roy y todos que nos conocen, y don Carlos Robles también, siempre, don Evelio, siempre están como pendientes de nosotros, y la verdad es que es algo que agradecemos muchísimo. Yo haber llegado a esta iglesia ya tengo casi como 5 años y medio de haber llegado, y ha sido una bendición muy, muy, muy grande para nuestra familia. Parte de las bases de nuestra familia es esta iglesia, y lo agradecemos muchísimo, ¿verdad? Entonces, también nos gustaría orar para empezar este culto, ¿verdad? Y los que no conocen a Ian, ese es Ian, ya camina, ya medio habla, y está súper grande, gracias a Dios, y ha sido igual una bendición poder compartir esto con don Roldan, doña Gretel, porque ser parte de una célula es esto, es ser parte de una familia, es ser parte realmente de la iglesia, ¿verdad? Entonces, nos gustaría poner esto en las manos de Dios, y espero que todos puedan realmente motivarse a ser parte de una célula. Entonces, Señor, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por la bendición que nos das de estar juntos otra vez. Gracias porque sin ti no somos nada, gracias porque con el Espíritu Santo, Señor, tenemos todo. Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos el sacrificio de Jesús, Señor, para nuestras vidas. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón dispuesto a lo que tú tengas hoy para nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria y honra solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, creo que seguimos con la alabanza, ¿verdad? Entonces, ahí. Hagamos, no sé si hubo clase de niños, alguien que nos reporte, porfa. Sí tuvimos clases. No sé si me escuchan. Sí, ok. Entonces tal vez ahí les voy a pedir a todos que porfa apaguen la cámara, a todos los adultos, y que solo los chicos enciendan la cámara. Ok, tenemos a Gabriel y a Ezequiel. Y ahora voy a pedir que por favor, tal vez necesito como 3 voluntarios adultos que puedan encender ahorita su cámara para jugar con los chicos. Tenemos a un Hugo. Nos faltan 2 adultos que quieran participar. Vamos a poner esto. Bendiciones. Y don Raúl. Ok, ahí ya tenemos los adultos. Entonces tenemos a Su, tenemos a don Raúl, a don Hugo, a Gabriel, Ezequiel y a Ashley y a sus primitos, Juancho, y hay otro que no lo veo muy bien. Bueno, ahí estamos todos. Entonces vamos a hacer un juego muy rápido en el cual vamos a imaginarnos que tenemos una pelota, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí ahorita la pelota, y lo que voy a hacer es que voy a pasársela a otra persona, y esa persona la va a atajar. Entonces yo voy a decir el nombre de esa persona, y cuando esa persona la ataje, o sea, la tome, tiene que decir para usted quién es Jesús. Entonces voy a empezar con los chicos, que ellos ya saben la dinámica y demás, y después podemos seguir con los adultos. Entonces voy a empezar con Gabriel. Entonces, Gabriel, ahí te va la pelota. Entonces, Gabriel, para ti, ¿quién es Jesús?
Jesús es amor. Eso. Ahora, ¿quién le vas a pasar la pelota? Ezequiel. ¿Quién? Que nos da los alimentos. Ajá, Jesús nos da los alimentos. Y Ezequiel, ¿a quién le vas a pasar la pelota? A Hugo. A don Hugo. Ok, don Hugo la taja. Aquí la tengo. Eso. Don Hugo, para usted, ¿quién es Jesús? Todo para mí. Eso. No hay nada que no esté Él para mí, todo. Eso, don Hugo, muy bien. Ahora, don Hugo, ¿a quién le vas a pasar la pelota? A mi Suelen, ¿dónde está mi Suelen? Okay. Ahí le va, agárrala. Jesús para mí es mi ejemplo. Eso, Su. ¿Y ahora a quién le vas a pasar la pelota, Su? Y ahora a Ashley. Ahí está Ashley. Ashley y a los primitos. Ahí va. Eso, Ashley. Y para ti, Ashley, ¿quién es Jesús? El que nos da todo en este mundo. Eso, muy bien, Ashley. Y Ashley, creo que solo falta don Raúl, entonces, y ahí sí se la puedes pasar a él. A don Raúl. Sí. Eso, don Raúl. Ahora, don Raúl, para usted, ¿quién es Jesús? Para mí Jesús es el motivo de mi existir, es la razón de mi vida. Eso, muchas gracias. De verdad, a todos los que participaron, más que toda esta actividad es como para que nosotros tengamos una idea de quién es Jesús para cada uno de nosotros. Y ahora, les voy a explicar un poco lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Hoy vimos que Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? Él como nuestro Señor, nosotros tenemos que obedecerle, ¿verdad? Confiar en Él. Y hay algo, digamos, muy importante que vimos, que Él nunca nos va a defraudar. Entonces, ahora les voy a pedir a los chicos que tengan la cámara encendida porque vamos a tratar de decir el versículo. Entonces, si pueden encender los micrófonos. Ok, y a la cuenta de 3 vamos a tratar de decir, ok. Entonces, 1, 2, 3. Todo el que confíe En Jesús jamás será defraudado. Muy bien. El versículo está en Romanos 10:11. Eso, muy bien. Muchas gracias, chicos. Y eso es prácticamente lo que vimos el día de hoy, ¿verdad? Hoy estuvimos haciendo varios juegos y vimos que en Jesús nosotros jamás vamos a ser defraudados. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Entonces ahora sí, sin saltarme nada, creo que ahora sí estamos con la alabanza, si no me equivoco. Gracias, John. ¿Se escucha bien? Ahí me dicen, sí. Perfecto. Pura vida. Bueno, siempre es un privilegio adorar juntos y compartir juntos. Y ya que peguémonos a la actividad de Raquel. Y para mí Jesús, entre muchas otras cosas, yo he encontrado que es mi amigo también. Que me entiende, que no me juzga, que me ama en todo momento. Como un amigo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos este rato de oración cantando? Soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. Me llama así. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que de mí te acuerdes? Que me escuches al llamar. Es verdad que por mí te interesa. Cuánto me amas, cuánto me amas. Es grandioso, es grandioso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que de mí te acuerdes? Que me escuches al llamar. Es
grandioso. Declara con nosotros: yo soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. Me llama así. Soy amigo. Soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. Me llama así. Oh, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que de mí te acuerdes? Que me escuches al llamar. Es verdad que por mí te interesa. Cuánto me amas, es grandioso, es grandioso. Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, soy amigo de Dios. Me llama así. Soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios. Me llama así. Me llama así. Me llama así. Él me llama así. Amén. Si usted tiene a alguien a la par, vuélvase y dígale ahí: yo soy amigo de Dios, así que ojo. Señor, te damos gracias por poder adorarte, por poder de esta forma, aunque sea, Señor, estar juntos en un mismo espíritu, Señor, declarando que tú eres nuestro amigo, que tú nos amas, que no hay otro Dios como tú. Te pedimos que en esta tarde, Señor, podamos experimentar tu presencia, verte, Señor, en medio de nosotros, ver lo que estás haciendo en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús adoramos tu nombre, Señor, y te pedimos que abras nuestros ojos, que vengas a este lugar, Señor, a cada casa aquí representada, Señor, a cada lugar, y que llenes este lugar de tu presencia, Señor. Que llenes este lugar de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos tu Espíritu, Señor. Necesitamos tu Espíritu, no necesitamos cultos ni reuniones, Señor, ni canciones. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Y eso es lo que buscamos en esta tarde, Señor. Amén. Estamos estudiando en la célula esta semana y la semana pasada Juan 9, el capítulo en el que Jesús cura a un ciego de nacimiento. Y algo que me llamaba a mí la atención es cómo los fariseos en ese momento no podían ver lo que Jesús estaba haciendo. Sus reglas, sus formatos, su cultura no los permitía ver, no les permitía ver que tenían al Mesías que habían estado esperando por siglos delante de ellos. Y yo no sé usted, pero yo no quiero perderme lo que el Señor está haciendo. No quiero que nada me nuble la vista para poder ver lo que Jesús está haciendo en medio de nosotros. Lo que Él quiere hacer en mí. El mover de su Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. Así que pidámosle al Señor que en esta tarde lo podamos ver. Que podamos en cada casa, Él se está moviendo. No crea que por pandemia o por templos cerrados o por cualquier cosa, el Espíritu Santo deja de moverse. Lo único que puede impedir que el Espíritu Santo se mueva en medio suyo o en medio mío somos nosotros mismos. Así que no dejemos que eso pase. Pidámosle, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra mente, abre nuestro espíritu a saber lo que estás haciendo, a poder entenderte y a poder sentir tu espíritu. Amén. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más, dígale, Señor, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos Santo, Santo. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos Santo, Santo. Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, 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 Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Oh. Queremos verte, Señor. Santo, Santo, Santo Dios. Anhelamos tu presencia, Dios. Queremos verte a ti, Espíritu de Dios, desciende aquí. Oh, abre mis ojos, abre mi espíritu, Señor. Necesito a ti, te necesito a ti. Nada más, nada más, nada más. Tú eres todo lo que anhela mi alma, tú eres todo lo que anhela mi ser. Jesús, desciende aquí. Desciende aquí, Espíritu de Dios, y abre mis ojos, abre mi espíritu a ti, Señor. Oh, oh Jesús.
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro, tú eres el centro. Y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú, nada importa más, Jesús. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser y hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser y hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres. Una vez más, de mi ser y hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Diga, el centro de tu iglesia, el centro de tu iglesia sea Jesús. El centro de tu iglesia sea Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 oh, Cristo, Cristo, te anhelamos a ti, te adoramos a ti, Jesús. Tú eres el centro, Cristo, 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 y tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Oh, Cristo, todo lo que anhelo. Señor, tú eres el centro y tú mereces toda la adoración. Tú mereces toda la atención, Señor. Nadie más y nada más puede tener la atención, Señor.
tú estás en el centro, Jesús. Tú eres grande, Dios. Santo es el Señor, digno es nuestro Dios. Ahí en su casa levante una canción suya, una oración suya, dígale: Señor, tú eres grande, Jesús, tú eres digno, tú eres maravilloso. No hay otro Dios como tú, no hay nadie más como tú, Jesús. Oh, tuya la gloria, Dios, tuyo el honor, Señor. No hay otro como tú, no hay nadie como tú, Jesús. Oh, tú eres digno, Dios, tú eres digno, Dios, porque no hay otro Dios como tú, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Maravilloso, oh, maravilloso, Jesús, tú eres maravilloso, oh, maravilloso, Señor Jesús, resucitaste, venciste en la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, te adoraré y con manos alzadas te cantaré. Maravilloso, 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 tú eres maravilloso, maravilloso, Jesús, Señor Jesús, resucitaste y venciste en la cruz y viniste a buscarme. Señor Jesús, te adoraré con manos alzadas, te cantaré. Maravilloso, maravilloso, tú eres maravilloso, oh, maravilloso, oh, levante su voz, maravilloso, maravilloso, Jesús. Maravilloso es Él, santo es el Señor. Santo es Él. Vamos a terminar declarando que Él es santo. Santo, santo, eres digno, Dios. Digno es Él.
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y ahí en su casa levante su voz y diga: Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, santo es Él. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Amén, Señor, te damos gloria, te damos honra. Tú eres santo, tú reinas por los siglos de los siglos. Exaltamos el nombre de Jesús y declaramos que no hay otro nombre igual. En esta tarde te damos todo el honor, toda la alabanza y toda la adoración a ti, Señor. Amén. Charlie. Muchas gracias, Esteban y Luisca. Qué bueno es estar en la presencia del Señor y declarar que Él es digno y Él es santo, Él es poderoso. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por su bondad y por su misericordia. Damos gracias a Dios por poder estar juntos otra vez de esta manera. Sabemos que Él nos sigue bendiciendo, que Él sigue haciendo cosas buenas en medio de nosotros. En esta tarde, yo sé que estamos entrando en la Semana Santa y el Señor nos ha venido hablando de ciertas cosas, ¿verdad? Y es importante que nosotros recordemos lo importante que es este tiempo para nosotros. Como creyentes tenemos que tener ciertas cosas, ciertos marcadores en nuestra vida que determinan, ¿verdad? Que nos recuerdan no solamente, ¿verdad?, la fidelidad de Dios, sino que también las expectativas que Él tiene de parte de nosotros. Así que yo creo que si nosotros podemos estar recordando esto siempre, si podemos recordar que el Señor no solamente nos da ciertas experiencias, sino que transforma nuestra vida. Y eso es parte de lo que hemos venido hablando. Esteban hizo referencia a lo que veníamos estudiando en la célula, del ciego que fue sanado por el Señor, ¿verdad? Sí, muchas veces nosotros como cristianos vivimos por experiencias,
esto sería parecido a que cuando el Señor sanara a este ciego, ¿verdad? Eso fue una experiencia enorme, fue una experiencia importante para la vida de este hombre. Había nacido ciego, nunca había podido ver los colores de la creación, nunca había podido ver las caras de sus seres queridos. Y en ese momento de experiencia, de ese encuentro con el Señor Jesús, ¿verdad? Se le abrieron los ojos y él pudo ver todas estas cosas maravillosas. Pero, ¿verdad? Las personas, y yo me incluyo dentro de estas personas, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos tendencias como tener una gran experiencia con el Señor, pero pero nos quedamos ahí muchas veces. Es como si este hombre, ya habiendo recibido la vista, después de un tiempo vuelve a caminar con los ojos cerrados y no los vuelve a abrir, ¿verdad? Y ese no es el propósito de Dios. Cuando Dios tiene un encuentro con nosotros y tenemos una experiencia con el Señor de poder, de transformación, ya no somos los mismos que antes. Ya se nos abren los ojos y caminamos con los ojos abiertos de ese momento en adelante. Entonces, para eso son las experiencias. Las experiencias deben ser transformadoras, las experiencias con el Señor. Entonces, cuando hablamos de experiencias, tengamos esto en mente, que el corazón de Dios es que seamos transformados, de que sigamos caminando en esa transformación, en ese poder que Él ha inyectado en nuestras vidas. Cuando nosotros celebramos el poder de Dios en nuestro tiempo, en nuestra vida, cuando celebramos que el Señor descendió de los cielos, vivió entre nosotros como persona perfecta que fue, Hijo de Dios y hombre perfecto a la misma vez, y sufrió en la cruz y se levantó de entre los muertos. O sea, eso son más que experiencias. Eso es el poder transformador de Dios entrando en nuestra vida, haciéndonos a nosotros partícipes de una naturaleza que nos transforma, que cambia nuestra naturaleza también. Así que, bueno, damos gracias a Dios. Hemos venido hablando de ciertas cosas que quiero repasar con ustedes, hermanos. A ver si puedo compartir aquí para hacer tal vez una, no sé si me pueden ver en la pantalla. Ya yo no estoy viéndolos a ustedes, estoy viendo mi pantalla y se las estoy compartiendo. Esto es tal vez como para dar un poquito de contexto de lo que nosotros hemos venido hablando. Todo está conectado. Entonces, para que podamos tener un poquito de contexto de lo que venimos hablando hace rato, ¿verdad? Es que empezamos con el concepto de dar gracias, de poder dar gracias a Dios. Estas eran las lecciones que habíamos visto. Lo que ayuda es que nosotros nos enfoquemos en el Señor. Cuando nosotros no tenemos esa actitud de pobrecito yo, sino que las cosas que estamos viviendo, que las cosas que Dios está haciendo, nosotros podamos abrir nuestros ojos a ese mover del Señor. Lo que decía Esteban. Y entender que nuestro corazón va siendo transformado en cuanto podamos darle gracias a Dios. Nos ayuda a tener gozo en medio de las circunstancias, nos ayuda a ver y a crecer en nuestra fe, y entender que las cosas que son circunstanciales son solamente eso. No determinan lo que nosotros somos y no determinan lo que nosotros tenemos que responder delante del Señor. Si nosotros podemos reconocer y dar gracias a Dios en medio de todas las cosas, eso va a ser un paso enorme. Para muchas personas esto cuesta mucho. Tenemos actitudes de víctimas, tenemos la queja es lo que primero sale de nuestra boca, de nuestro corazón, y necesitamos una transformación del Señor. Y muchas veces eso es continuo, no es algo como yo les decía, ¿verdad? Que a veces es como
No es una sola experiencia, es una transformación, un crecimiento que el Señor nos va dando. Entonces, si nosotros vamos pensando en lo que, en que nosotros tenemos un corazón agradecido, entonces el siguiente paso es dar. Cuando esto salió de una conversación con mi esposa y creo que lo habíamos compartido con ustedes de que ¿qué puedo dar? ¿Verdad? El pasaje que leímos fue de cuando Juan y Pedro estaban subiendo al templo y tuvieron una conversación con un señor que no podía caminar. Estaba lisiado de los pies y no podía caminar. Y entonces decían que no tenemos plata, pero podemos darte algo. Y ese algo era el poder de Dios. Entonces, hablamos de que nuestro pensamiento, después de estar enfocado en el Señor o a raíz de estar enfocado en el Señor y dar gracias por las bendiciones y las cosas que el Señor es para nosotros, como decía Raquel, ¿verdad? En la lección de los niños, ¿qué es el Señor para mí? Eso me ayuda a dar gracias, pero también me impulsa a dar. Las oportunidades, dice aquí las lecciones, que son las oportunidades vienen cuando nosotros vamos, cuando nosotros nos salimos de nuestro encierro, de nuestras cuatro paredes, figurativa y literalmente, al ir, entonces las oportunidades vienen a nosotros. Y decíamos que el dinero muy pocas veces es la que resuelve el problema de fondo. Sí necesitamos fondos, necesitamos dineros para hacer funcionar algunas cosas, pero en la raíz, en el meollo del asunto, lo que necesita la humanidad es sanidad. Ese reencuentro con el Señor viene a través de la sanidad. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros como cristianos? ¿Qué tenemos como hijos de Dios? ¿Qué tenemos como iglesia para dar a la gente necesitada? Pues tenemos el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la autoridad que Él nos ha dado. Dice lo que decía, en el nombre de Jesús, levántate y camina, ¿verdad? Eso fue lo que ellos le dieron a este hombre. En el poder de Jesús fue donde ellos se movieron. Se fijaron en la necesidad de este hombre, se fijaron en él. Y lo que le dieron a él fue el poder en el nombre de Jesús. No es en nuestra propia autoridad, no es en nuestros buenos sentimientos y en nuestras buenas intenciones, es en el nombre de Jesús. Y lo que decíamos es que lo que atrae a la gente es el poder sobrenatural de Dios. Cuando leemos estas cosas, leemos los milagros de Jesús y leemos los milagros que hacían los discípulos en el nombre de Jesús, hay un acompañamiento siempre de estos milagros y la manera en que Dios respaldaba su palabra con este poder. Y lo sobrenatural es lo que atrae a las personas, no son las formas, no es las luces y la neblina que podamos poner en una plataforma, ¿verdad? El pulirnos en nuestras canciones y que el ambiente físico sea de cierta forma muy atractiva o que, ¿verdad? Que seamos muy cargas para hablar o lo que sea. Lo que transforma la vida de una persona es lo que le atrae al Señor, ¿verdad? Y entonces esto es lo que vemos en nosotros. Entonces, la primera cosa que podemos dar, o la esencia, lo importante que podemos dar, es que el nombre de Jesús, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y ese nombre de Jesús es lo que hace transformar. Lo segundo es que cuando nosotros vamos a dar, necesitamos hacerlo en fe. Si nosotros tenemos fe, dice la palabra de Dios, que como una fe pequeña, aún sin importar que no esté completamente madura, podemos transformar, o sea, ser transformados en nuestra vida y tener un buen impacto, un impacto grande en las personas a quienes vamos a ministrar.
Muchas veces decíamos el sábado pasado, es que la fe efectiva es una fe activa, o sea, es una fe que hace, que se mueve. Muchas veces tenemos la ilusión de que porque somos informados, que eso no necesariamente significa que somos transformados. Entonces, lo que decía al principio, muchas veces simplemente somos oidores de la palabra y no hacedores. Nos engañamos a nosotros mismos, decía Santiago. Muchas veces el gran peligro o el gran defecto que ha tenido la iglesia en general es que simplemente estamos consumiendo nada más la palabra de Dios y no poniéndola en práctica. Entonces, que el oír, dice que la fe viene por el oír, pero ese oír tiene que generar en nosotros esa energía. Esa fe es energía de Dios que la ponemos en acción. Y cuando nosotros dejamos de hacer las cosas, cuando nosotros nos sentamos nada más a oír, dice la palabra de Dios, es como un hombre que viendo su cara en el espejo se va por otro lado y se le olvida. Cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, se nos olvida nuestra misión. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Entonces, la fe efectiva, y este es el punto final del repaso, ¿verdad? La fe efectiva pone en práctica el amor y la empatía de Jesús. El Señor tenía una misión, veía al Padre moverse y Él se movía también siguiendo esa dirección del Padre. Y entonces nosotros también poniendo en práctica nuestra fe, lo que nosotros creemos, lo que hemos oído del Señor, que ha entrado a nuestro corazón, lo que ha transformado nuestra vida, eso tiene en sí mismo, tiene poder. ¿Verdad? Lo que decíamos de la lección anterior, cuando nosotros entendemos que el nombre de Jesús tiene poder para transformar, porque nosotros mismos hemos sido transformados en el nombre de Jesús, nosotros también podemos en esa fe que se ha sido generada en nosotros y que va en crecimiento, ¿verdad? Que va en aumento, nosotros en el punto donde estamos en nuestro caminar con el Señor podemos poner en práctica esa fe, ¿verdad? Lo que decíamos la vez pasada es que no tiene que esperar a cierto nivel para poner en práctica su fe. La puede poner en práctica en el nivel donde usted cree que está. El Señor quiere algo de nosotros en el lugar donde estamos. Entonces, lo que quiero es que podamos amarrar esto también a que entendamos un poquito el rol y nuestra dependencia del Espíritu Santo. Nosotros no podemos dar algo, y esto lo decíamos en una de las lecciones también. Para poder dar tenemos que tener. No podemos dar algo que no tenemos. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Intentamos hacer cosas en nuestro propio poder. Y entonces lo que quiero hablar en esta noche, en esta tarde, es el gran poder y la abundante gracia del Espíritu Santo de Dios que nos llena a nosotros, que nos ha transformado y que nos capacita para dar en el nombre de Jesús, que tiene gran poder, y en la fe que Él nos ha dado, y ungidos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, bueno, vamos a leer, no me voy a disculpar porque creo que vale la pena, pero vamos a regresar a la historia donde Juan y Pedro subían al templo, ¿verdad? Tuvieron este encuentro con este hombre. Hubo una revuelta ahí de parte de los líderes religiosos y ellos, ¿verdad? Los llamaron aparte y los amenazaron y les decían, esto es lo que vamos a leer aquí. Bueno, Pedro se levanta y le habla a todo el pueblo y les dice, miren hermanos, esto es esta maravilla, esta sanidad que ustedes están viendo fue por el poder de Jesús. Jesús, a quienes ustedes desecharon, Él se levantó de los muertos y lleno del Espíritu Santo, Pedro predica
¿verdad? A veces nosotros, creo que no sé si lo comentábamos aquí con todos ustedes o si fue en la célula, pero muchas veces la prédica, creemos que la prédica viene primero y después, ¿verdad? Hacemos la oración para lo demás. Y ellos lo hicieron al revés, ¿verdad? Primero llegaron y tuvieron este encuentro con esta persona necesitada y después vino la prédica. Pero bueno, leamos Hechos 4. Vamos a leer todo el capítulo y al final vamos a tomar algunas lecciones, algunas cosas, algunos puntos que nosotros podemos tomar para nosotros mismos. Todo esto dentro de un contexto. Al ir leyendo esto, por favor, veamos cómo es que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a nosotros, particularmente en nuestro corazón, en nuestro ser interior, como personas, como individuos, pero también como iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? ¿Qué hemos hecho? Hagámonos las preguntas difíciles. He dependido de experiencias anteriores y no he caminado en esta transformación, en este poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que me ha detenido a mí de caminar en este poder? ¿Qué es lo que ha determinado en mí que yo siga o no siga el mover del Espíritu Santo de Dios en ciertas cosas? ¿Qué es lo que me ha detenido a mí de dar lo que yo tengo? Entonces, esa es la motivación de mi corazón, de que nosotros en este tiempo de reflexión de lo que el Señor ha hecho en nosotros y lo que ha hecho por nosotros, su muerte y su resurrección en particular, lo que celebramos en esta Semana Santa, es algo importante y es significativo porque Él decía, es importante que yo me vaya, porque cuando yo me voy, viene el Espíritu Santo y Él los guiará a ustedes a toda la verdad. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Estamos entendiendo el corazón del Señor Jesús y estamos tratando de entender y de reconectarnos y de hacernos disponibles a este poder, al Espíritu Santo de Dios, a una persona de la Trinidad que viene a inundarnos a nosotros y hacer más que darnos una experiencia bonita, sino que transformar nuestra vida y guiarnos a nosotros cada día. Así que bueno, voy a leer. Dice, mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del pueblo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio les interrogaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie, sano en su presencia. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Está el mismo versículo, perdón. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Pero ya que veían de pie con ellos al hombre que había sido sanado,
no tenían nada que decir en contra. Entonces les mandaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos y no lo podemos negar. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémosles para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo, Pedro y Juan les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, ellos les soltaron pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar al cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Bueno, qué poderoso. Vean, este pasaje es asombroso para mí y esta oración tan poderosa con la que ellos responden a estas circunstancias, para mí es muy relevante y muy revelador también de mi propia condición. ¿Cuántos de nosotros, verdad, cuando estamos enfrentados con una situación que se nos opone, verdad, nuestro enfoque es otro? Yo sé que hay momentos, verdad, de guerra espiritual en el cual hay que cerrar la boca del enemigo y hay que estar en contra de algo. Pero me llama mucho la atención de esta oración que ellos hacen, que no es en contra de, es a favor de. Es a favor del poder y el mover de Dios en medio de las personas. Veámoslo otra vez. Vea, esto me llama la atención. Está diciendo, mire, todo esto estaba diseñado desde antes por el Espíritu Santo de Dios. Había sido revelado que así tenía que ser desde antes. Jesús vino y vivió de acuerdo a lo que tú prometiste y lo que profetizaron tus enviados desde antes. Movidos por el Espíritu Santo habló, no lo escucharon, no anticiparon que Jesús era el cumplimiento de todas estas promesas y estas profecías. Entonces dice en el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios
en el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, que se cumpla la misión con el cual tú nos has enviado. Esa es la oración que ellos hicieron, que a mí me impacta mucho. Bueno, veamos algunas cosas, hermanos. La muerte y la resurrección de Jesús, lo que venimos hablando en esta noche, es que generó transformaciones profundas en las personas. O sea, cuando Jesús entra en una situación, las cosas no quedan igual. Tenemos una escogencia, tenemos una elección. Podemos dejarnos transformar por el Señor Jesús hacia su voluntad y a lo que Él quiere, o podemos resistirnos y que nuestro corazón sea endurecido y sufrir las consecuencias, quedarnos por fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando viene Jesús nos confronta a hacer una de las dos cosas. Ojo que estos hombres que habían caminado con el Señor Jesús, de pronto después de la resurrección, después de la muerte y resurrección de Jesús, fueron llevados, dirigidos a un cierto lugar físico y espiritual, donde ellos estaban ahí expectantes de lo que el Señor iba a hacer después. Tuvieron una experiencia que los transformó y de ese momento en adelante, no es que siempre, porque también tuvieron sus errores, cometieron sus cosas, pero en general caminaron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que hablaban con esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Y cada vez que extendían la mano para hacer algo, lo hacían en el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús entra en una situación, cuando Jesús viene en el centro de algo, esto es un mensaje que Esteban predicó. Cuando Jesús entra en escena, las cosas cambian. Siempre es así. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en esta Semana Santa de lo que hizo el Señor, piénselo de esta manera: el Señor vino a mi realidad y el poder, o sea, la gracia de su muerte y el poder de su resurrección vienen a transformar mi vida ahora en este momento. No solamente en un evento que sucedió hace 2000 años, sino que continuamente viene a transformar mi vida. Hay transformaciones profundas en las personas cuando el Señor viene. La otra cosa que nosotros tenemos que ver es que hay cosas que tienen que ser sacudidas. Hay cosas que tienen que ser cambiadas. Hay otros pasajes, ¿verdad?, en la palabra del Señor, ¿verdad?, que dicen que el Señor viene y hay ciertas cosas a las que no tenemos que apegarnos tanto, que tenemos que aprender a soltar, que no son las cosas que son permanentes, que no son las cosas por las cuales estamos aquí necesariamente. Nosotros, y no tienen que ser pecados groseros, no tienen que ser cosas tan requete feas como los, ¿verdad?, en contra de la moral de Dios, pero que nos detienen o nos desvían la atención del verdadero propósito de Dios y el propósito de que nosotros debemos de ir siguiendo la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que cuando ellos oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y se sacudió, tembló el lugar. Ahora, yo sé que posiblemente esto fue algo no figurativo, que no fue como representativo, pero para mí también tiene un significado espiritual. Que hay cosas que cuando nosotros entramos en el ambiente espiritual, en el ambiente sobrenatural, donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, hay cosas que se sacuden. Hay cosas que necesitan ser sacudidas en nosotros, que se nos han pegado, que cuando nosotros hemos ido caminando necesitamos que el Señor venga y lave nuestros pies. Estaba leyendo un día de estos ese pasaje donde Jesús se amarra un paño
y trae la vasenilla o donde estaba el agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos, ¿verdad? Y fue un poco chocante para algunos de ellos. Les estorbó un poco porque tenían ciertas ideas, pero el Señor les estaba demostrando algo, que miren, primero, que ese es parte de la obra transformadora del Señor, que Él viene para lavar, que en su presencia podemos tener esa expectativa de que podemos ser limpiados. La segunda cosa es que Él vino a servir y nos vino a dar un ejemplo a ellos y a nosotros, de que nosotros cuando somos limpios tenemos que ayudar a servir, y esa parte de servir es en humildad, es un liderazgo de servicio, donde nosotros podemos transformar y servirnos los unos a los otros y animarnos a hacer cosas que se salen de la cajita de nuestros conceptos preconcebidos. Entonces, hay ciertas cosas donde nosotros necesitamos dejar soltar, dejamos que se vayan. Ese poder del Señor Jesús viene a hacer en nosotros eso. ¿Qué hay cosas en nosotros que podemos soltar? ¿Qué hay cosas que hemos dicho que yo soy así y nada más? Eso es una actitud peligrosa. Cuando usted se oye decir eso, tómese un tiempecito y diga, esto está reflejando una actitud en mi corazón que no es correcta. Si usted dice, yo soy así y nada más, usted está poniéndole un tapón al poder de Dios en usted, en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos maleables y dejamos que el Señor nos transforme en nuestra vida, dejamos que Él sacuda ciertas cosas que tenemos como ideas fijas, entonces eso nos va a ayudar a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que no se mueven. Hay fundamentos en nuestra fe que no deben de cambiar, ¿verdad? Hay un fundamento que fue establecido que no debe ser cambiado. Pablo también le dijo a una iglesia, les dice, porque ustedes están poniendo otro fundamento. No se puede. El fundamento siempre es el Señor Jesús, pero el Espíritu Santo no va a ir en contra de sí mismo, no va a ir en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios, no va a ir en contra de Jesús, no va a ir en contra de lo que Dios ha establecido desde antes. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que hay ciertos principios que no se mueven, pero el Espíritu Santo cuando se mueve, sí o sí, va a ayudarnos a quitar cosas que nos estorban, ¿verdad? Y entonces hay cosas que necesitan ser transformadas y sacudidas. Lo cantábamos hoy. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Y verte alto y sublime y ver las cosas como Dios las ve. La llenura del Espíritu Santo hace eso para nosotros. Cuando nosotros tenemos esta secuencia, que cuando el Señor Jesús ha transformado nuestra vida, cuando el Espíritu Santo de Dios nos inunda a nosotros y hay cosas que se van quitando, estorbos y cosas que ya han estado ahí, que tienen una raíz profunda y son arrancadas de raíz y somos transformados en nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestra mente y a cambiar nuestra perspectiva y nosotros podemos ver como Dios ve las cosas, ver a la gente como Dios las ve, ver las necesidades como Dios las ve, ver el poder que Él nos ha dado a nosotros como Él ha tenido la intención de que nosotros los veamos. Acuérdese al principio, cuando Juan y Pedro iban al templo subiendo las gradas y se topan a este hombre,
lo comentábamos muchas veces, que era posible, también probable que el mismo Jesús haya pasado por este mismo lugar y que este hombre estuviese ahí, pero había un momento determinado de encuentro para este hombre. Y Juan y Pedro estaban sensibles al mover del Espíritu Santo de Dios, y en ese momento vieron como Dios veía a este hombre. Se fijaron en él, y de ahí en adelante sucedió lo que ya sabemos. Eso es muchas veces, ¿verdad? Y no quiero menospreciar, que por favor no me malentiendan. A través de los años yo mismo he enseñado acerca de las lenguas de fuego que se repartieron sobre todos los que estaban en el aposento alto. Y en los temblores que también hemos hablado hoy mismo. Y, ¿verdad? Y muchas veces nuestro enfoque es en la experiencia nada más. Y la experiencia es algo maravillosa. Ustedes que han sido llenos del Espíritu Santo, yo sé que ustedes podrían abrir micrófonos y todos podríamos decir el momento en que fuimos bautizados en el Espíritu Santo, que fue un momento maravilloso para nosotros. Algunos lloramos, algunos reímos, algunos, ¿verdad? Se nos pararon los pelillos ahí de punta, ¿verdad? Sentimos, he oído testimonios que sentían como la presencia del Señor que les descendía de la cabeza hasta los pies, o al revés, desde los pies hasta la cabeza, o ¿verdad? Que cayeron, ¿verdad? Fulminados casi, ¿verdad? Por la presencia del Señor, y fue una experiencia maravillosa. No quiero menospreciar, y nunca jamás mi intención sería menospreciar eso. Jamás, porque es parte del poder de Dios que inunda nuestro cuerpo, inunda nuestro ser, y es algo que deberíamos anhelar. Pero tenemos que entender que esa experiencia no debe quedarse ahí, hermanos. Yo no lo digo en condenación, al revés. Lo digo como ánimo para que nosotros tengamos ese deseo nuevamente, hambre y sed de esa llenura del Espíritu Santo de Dios, que volvamos a tener ese fuego y ese deseo de movernos delante del Señor en ese poder. No lo podemos hacer solamente con pronunciar palabras y, ¿verdad? Pretender que hay una fórmula mágica, ¿verdad? Como Simón el mago, ¿verdad? Ahí mismo en Hechos hay una historia que él decía, bueno, ¡ay, qué bonito! Esto es un poder maravilloso. Yo quisiera tener esto. ¿Cuánto les pago para poder tener esto? ¿Verdad? Y él entendió mal, y a veces nosotros no lo decimos con esas palabras, pero muchas veces nuestras actitudes y nuestras acciones reflejan eso que no está bien en nuestro corazón. Necesitamos que el Señor saque de nosotros lo que necesita sacar para poder entrar en esa corriente, en ese mover sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Eso es, hermanos, eso es lo que nosotros deseamos. Eso es lo que necesitamos, no solamente para tener cultos bonitos y, ¿verdad?, tener momentos de alabanza y de adoración que son riquísimos, ¿verdad?, sino para cumplir la misión que el Señor nos ha dado, para ir y dar, para ir y tener estos momentos de encuentro con las personas necesitadas del poder de Dios. Nosotros somos llenos del poder de Dios para poder dar de lo que somos llenos. La llenura del Espíritu Santo nos abre los ojos para ver estas cosas. Estas cosas son porque Dios las ve así. Usted no puede cerrar los ojos y decir, Señor, ahora sí, ahora creo que puedo ver. No. Es abrir nuestro corazón para que el Señor nos ayude a ver estas cosas. Hablábamos del milagro del ciego.
Así fue el ciego. Ellos lo interrogaron y le decían, ¿y usted qué piensa de Jesús? Le hicieron una pregunta de nivel religioso, de nivel de teológico, ¿verdad? ¿Y qué piensa usted de este tal Jesús? La respuesta de este hombre fue sencilla. Dice, mire, si es pecador o no, yo no lo sé. Yo sé que el que es bueno, Dios lo respalda. Y yo sé que yo antes era ciego y ahora veo. Así de sencillo. El poder de Dios entró en su vida y ahora él veía. Y cuando él se vuelve a encontrar con Jesús, le pregunta a Jesús, ¿crees? ¿Y en quién voy a creer? Pues aquí estoy, soy yo. Yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios. Entonces sí creo, ¿verdad? El hombre se había, bueno, no me quiero desviar mucho, pero la idea es que el hombre se había ido a un estanque a lavar y ahí fue cuando recibió la vista. No había visto al Señor Jesús. Hasta después de las interrogaciones de los religiosos y después de que los papás vinieron a testificar y todo un circo que hicieron los religiosos en ese tiempo, resume en que el poder de Dios transformó mi vida y ahora creo. Veo desde una perspectiva que Dios hizo en mi vida. Ahora, Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Nosotros podemos caminar en libertad. Yo, en mi experiencia, me he detenido de moverme muchas veces en el poder de Dios porque no tengo la libertad. Algo me ata, ya sea el temor o la opresión o cualquier otra cosa que me estorba a mí, ha sido cubierta por el precio que Jesús pagó por mí. O sea, celebramos la muerte y resurrección del Señor Jesús. Eso nos trajo libertad, libertad de cualquier opresión, libertad de cualquier cosa que nos ate. Si nosotros estamos atados por el temor, no vamos a caminar en esa libertad del mover del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces no oramos porque pensamos, ¿y qué pasa si no sucede nada? ¿Qué pasa si no se sana la persona? ¿Qué pasa si? Y empezamos a dudar y empezamos a dejar que las mentiras del enemigo llenen nuestro pensamiento y nuestro corazón y de pronto ya dejamos de ver cómo el Señor está viendo, dejamos que nuestra fe se apague, dejamos de que el poder de Dios, del poder del nombre de Jesús no tenga efecto porque nosotros mismos nos dejamos engañar y desviar nuestra atención. Jesús pagó el precio por nuestra libertad. Nosotros somos libres, libres para recibir ese poder del Señor Jesús, del Espíritu Santo de Dios, de recibir y caminar en ese poder, de poder cumplir con nuestra misión. ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios fue dado nada más para que nosotros nos sintiésemos bien? Pues no, ha sido dado para que nosotros tengamos esa valentía de vivir en esa libertad, ¿verdad? Esa era la oración de ellos. Danos la valentía para predicar y hacer las cosas, ¿verdad? Que tú prometiste que ibas a hacer. Que se hagan sanidades, que se hagan milagros, que la palabra de Dios venga con poder. Esa es la libertad, esa es. Ellos la pidieron porque el enemigo quiso apagarles a ellos esa libertad. Quiso el enemigo determinar que esas cosas no iban a suceder más. Pero ellos tuvieron la sapiencia, ¿verdad? Ya sabían que por ahí no iba la voluntad de Dios, a pesar de que había una fachada de religiosismo y de deidad en ciertas cosas, ¿verdad? De que estos hombres eran estudiosos de la palabra de Dios y las cosas de Dios, y ellos se tiraban el taco de que todos lo sabían y que eran las autoridades competentes en la materia, pero ellos no se dejaron engañar. Las cosas fueron sacudidas en ese momento y ellos pudieron caminar en su libertad. Ahora,
Vea lo que dice el resto del capítulo. Ya vamos a terminar. Vea lo que dice el resto del capítulo. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido cada uno según tenía necesidad. Vean, la iglesia camina en unidad y en comunidad, no porque a nosotros nos parezca bien todo, porque estamos de acuerdo con todas las cosas, porque nadie en nuestra iglesia comete errores, que todos los líderes son santos y caminan en las nubes, ¿verdad? Siempre. No. Es porque el Espíritu Santo de Dios nos guía y nos da la capacidad para vivir juntos. Nos da la capacidad de vivir como una comunidad de fe. Y lo que el Señor nos ayude a hacer, lo hará por el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tenga esa prioridad. En estos días que estamos particularmente buscando, ¿verdad? Esa renovación de lo que el Señor está haciendo en nosotros y de guiarnos por un buen camino. Tenemos que buscar específicamente esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar sumisos delante de Él para dejarnos guiar, dejar por fuera lo que nos está estorbando, las cosas que nos impiden tener ese gozo y esa paz. Dejar de ver los defectos de los demás y ver las necesidades como Dios las ve. Jesús fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Sigámoslo a Él. Él dice, yo no hago nada sin ver al Padre. Yo no hago nada en mi propia fuerza. El Señor Jesús fue nuestro ejemplo, ¿verdad? Y el Señor muchas veces retó a la gente que aún hasta grandes declaraciones dijeron, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo, a mí me toca ir y a sufrir por ustedes, y ustedes no pueden ir conmigo a esta. Y Pedro, ¿verdad? Se levanta y da un Señor, lejos sea de ti estas cosas, Señor, iremos contigo, no hables así. Y, ¿verdad? Y Jesús lo puso en su lugar y le dice, mire, usted no está hablando bajo la unción del Espíritu, más bien se está dejando guiar por el enemigo. Entonces, nuestras grandes declaraciones no impresionan al Señor. Lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos sumisos, obedientes y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios, así como Él lo hizo. Sujeción a la voluntad del Padre y acción poderosa con un corazón de gracia. Nosotros, esa es lo que nosotros tenemos. Tenemos un gran poder y abundante gracia. Y ese es el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a caminar en todo momento bajo su guía. Vamos a orar. Aquí, listos. Hermanos, yo sí creo que estos son tiempos importantes para nosotros. Es importante que nosotros pongamos atención seria a estas cosas. No porque yo lo diga, sino porque yo creo que el Señor nos está motivando a esto.
otra vez, nuestra iglesia ha sido, el Señor nos ha llevado por diferentes etapas. Y creo que ya estamos en una etapa nueva y no podemos pretender hacer cosas en nuestro propio poder y por nuestras propias ocurrencias. Así que permitamos que el Señor transforme nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver las cosas, y pidámosle a Él que Él nos transforme. Veo que Esteban y Luisca están ahí todavía listos. Después de nuestra oración, quisiera por favor que sigamos, que cantemos otra vez y que el Señor que nosotros nos despidamos de esta reunión, ¿verdad? En adoración al Señor. Damos gracias, Dios, por este momento. Damos gracias, Señor, porque tu Espíritu, Señor, se está moviendo y está revolcando ciertas cosas en nosotros. Está sacudiendo, Señor, está haciendo temblar, Señor, en el ambiente espiritual las cosas que deben ser derrumbadas y caídas. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro tu verdad sobre esta congregación, sobre esta iglesia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro la apertura de nuestros corazones, Señor, para recibir tu dirección, para recibir tu mover, que estas lenguas de fuego, Señor, que fueron repartidas sobre aquellos que estaban reunidos, Señor, todavía más entren en nuestro corazón y transformen, Señor, nuestro caminar delante de ti. Señor, queremos caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú, Señor, estás guiándonos a hacer. Señor, a no estar sentados, sino a caminar. Señor, no a estar solamente de receptores y de oidores solamente, sino que somos hacedores de tu palabra. Señor, envíanos a nosotros, Señor. Dijiste al profeta, ¿quién irá por nosotros? ¿Y quiénes serán enviados, Señor? Y el profeta respondió, envíame a mí, estamos aquí, Señor, para que tú nos envíes. Esa es nuestra misión, ser enviados, ser embajadores tuyos, Señor, de tu gracia y de tu poder, de tu gran poder y de tu abundante gracia. Señor, llénanos de ese poder desde el Espíritu Santo de Dios. Señor, y llénanos de la gracia tuya, Señor, para poder llegar, Señor, a tener estos encuentros con las personas necesitadas de ti. Necesitamos nosotros también de ti, oh Dios. Todos los días, todo el tiempo somos necesitados. Señor, te damos gracias porque esa promesa tuya, Señor, sigue vigente hoy. No solamente la misión de ir y hacer discípulos, sino también la promesa, Señor, de que si queríamos, Señor, de que si necesitábamos, que si viésemos nuestra necesidad de tu presencia, solo teníamos que pedir. Y hoy, Señor, te la pedimos. Pedimos que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Dios. Señor, que más allá de una experiencia bonita y linda, Señor, como lo solemos decir de esa forma, que esto transforme nuestra vida, que Señor, que sea nuestra manera de vivir, que sea nuestra manera de caminar, nuestra manera de cumplir con el propósito por el cual hemos sido llamados y transformados, Dios. Gracias por esta iglesia, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos está costando. Señor, gracias, Señor, porque nos anima a verte a ti, Señor, a depender de ti, Señor, en todas las cosas. Tenemos una necesidad grande, Señor, de que tú te muevas en medio de nosotros, Señor, y de que ese poder tuyo, Señor, sea lo que nos motive y nos impulse hacia adelante. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta semana, gracias por tu sacrificio, gracias, Señor, porque con gracia fuiste a la cruz por amor a nosotros y gracias porque dejaste, Señor, esa tumba, la dejaste atrás como un enemigo derrotado y subiste, Señor, no solamente a vivir nuevamente, sino que retomaste tu lugar de gloria, Señor, y en ese lugar estás ahí, intercediendo por nosotros y mandando a nosotros el Espíritu Santo de Dios para que nos lleve a ti, que nos ayude a ver cómo tú estás viendo las cosas
y mover, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias nuevamente. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Esteban. Amén. Gracias, Charlie. Gracias, Señor. Te necesitamos, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, 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 Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, 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 Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, y dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada.
levante su voz y declare digno, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Ahí en su casa, ahora que Charlie estaba hablando de cosas que tienen que ser removidas, simplemente piense que tiene que ser removido en su vida, en su espíritu, en su mente, para permitir ese mover y ese fluir fresco del Espíritu de Dios. Y dígale: Señor, mueve lo que tengas que mover en mi vida. Mueve lo que tengas que mover en mi vida, Señor. Yo no quiero inclinarme ante nada más, ante nadie más, Señor. Quita lo que tengas que quitar, Señor. Yo lo entrego a tus pies. Lo entregamos a tus pies, Señor. Tome un segundo usted ahí para orar, para entregarle. Si el Espíritu Santo le está revelando a usted, simplemente dígale: Señor, mueve lo que tengas que mover. Yo me inclino únicamente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu Santo, revélanos. Trae un mover fresco, Señor, y quita de nosotros cualquier cosa que estorbe, Señor. Nuestro orgullo, nuestra visión de las cosas a veces, Señor. Nuestro pecado, nuestra religiosidad, Señor, quita cualquier cosa en mi vida, Señor, que impida, Señor, el fluir fresco, real, poderoso de tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros. Dígale: me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Reciba el perdón. Me inclino del Señor para usted en esta tarde. Oh, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, digno, eternamente digno, impresionante.
declaramos cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es Dios. Yo cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Levante su voz, cuán grande es Dios. Yo cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Nuestro Dios es digno, digno de alabar. Y yo cantaré cuán grande es Dios. Nombre sin igual, nombre sin igual. Él es digno. Y yo cantaré cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Levante su voz. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, cuán grande es Él.